Ante todo, gracias a Aslan por darme este momento de gloria. Eh, Hablaros un poco de que, bueno, se acerca ya la hora del mediodía, todos estamos cansados, es la última de estos 3 días que han sido interesantes y voy a intentar ser bastante conciso, no hablar mucho de cosas técnicas, sino un poquito de tecnología pero negocio y aprovechar ya que os quedan a los andaluces un largo fin de semana para cometer, ¿vale? Lo primero, mi nombre es José Manuel Farré, como veis aquí, soy el CEO de Gantavi, somos una empresa de Big Data y me gustaría, esperaros un momento, pero no me estás viendo la cámara, ¿verdad? Porque tengo algún No, problemilla. no la estamos viendo. Bueno, tampoco nos perdemos. No, no Te os puedo perdéis enviar nada. una solicitud de cámara desde aquí, pero no, de momento no la vemos. Bueno, es igual, tiramos para adelante. Lo dicho, mi nombre es José Manuel Farré, CEO de Gantavi, y me vais a permitir, nada, 2 slides para explicaros lo que hacemos en Gantavi, ¿vale? Nosotros hemos desarrollado una plataforma 360 grados para la gestión del ciclo de vida del dato. Ferran antes comentaba de Click el tema de la extracción, de la carga, del ETL. Nosotros, por ejemplo, hacemos ELT, pero hacía todo un proceso que, como comentaba él, cubría el 80% del tiempo que un data science o un analista invierten en su trabajo, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es eso, es cogemos y hacemos todo ese proceso oscuro que le llaman, ¿vale? Y que automatizamos para que los data science y los analistas se dediquen a hacer realmente su trabajo, que es darle al negocio herramientas o conclusiones que les sirvan para la toma de decisiones. No sé si igual qué plataforma utilicen de visualización, ya sea Power BI, Tableau, Click o cualquier otra que haya en el mercado, porque al final lo que damos es un dato trabajado, procesado, clasificado, homogenizado, enriquecido, que les sirve para simplemente llevar a una aplicación de visualización y mostrar. Para ello lo que hemos desarrollado es una aplicación que tiene módulos que por sí solos son autónomos y operativos y que se integran vía APIs con otra plataforma que llamamos Gantavi Transversal, que es la que gobierna tanto los datos como los modelos. Esa plataforma puede ser utilizada con nuestros módulos o podríamos utilizar cualquier otra aplicación de ETL que se comunicase con nosotros. Nosotros a través de nuestras APIs haríamos todo el tema de trabajo de la conexión. Y dicho esto, pues vamos a ir al meollo de la cuestión, ¿no? Que es si el dato realmente es un activo empresarial y si como activo empresarial necesitamos gestionarlo, ¿no? Esta presentación veréis que tiene varios compendios tanto de personas como de organizaciones que lo que nos han dado ha sido una visualización de si esto es así o no, ¿vale? Para ello me gustaría empezar un poco por la primera parte, que es cómo estábamos organizados antes en las empresas o en alguna empresa actualmente se sigue organizando de la misma manera, ¿no? Aquí observamos un paradigma de una organización donde el centro se halla en la aplicación, ¿vale? Hay varias aplicaciones y cada una con sus bases de datos. Este esquema lo que hacía es que con la infraestructura IT se orientaba todo a aplicaciones, ya sea de CRM, de contabilidad, de aplicaciones telemáticas, de cualquier aplicación que os podáis imaginar. Este tipo de organización que podemos llamar aplicación centric, lo que hace es generar silos de información que difícilmente se pueden gobernar y gestionar, ¿vale? Y es complicado que con este tipo de organizaciones podamos llevar nuestra organización a una transformación digital hacia una empresa data driven.
¿Cómo se está evolucionando? Pues se está evolucionando hacia un paradigma donde tenemos un lago de datos común, grande, donde todas las aplicaciones llevan esa información a ese repositorio, ya sea un data lake, un data warehouse, un data mart, y donde en ese lago unificado se puede coger toda la información y tratarla. Esto es lo que en el fondo se llama las empresas data driven, ¿no? Donde el dato nos sirve de combustible para la toma de decisiones y la estrategia. ¿Cuáles son los análisis que se suelen hacer de este tipo de organizaciones? Pues hay 4 tipos de análisis fundamentales, ¿no? El descriptivo, el prescriptivo, el predictivo y el autónomo, ¿vale? En esos análisis, que son de 4 tipos, como he dicho antes, podemos estar diciendo que el análisis descriptivo es qué es lo que nos está sucediendo, el predictivo, qué pasará, ¿no? Si esto que estamos haciendo sigue igual, el prescriptivo es qué pasará si cambiamos algo, y el autónomo es el que sobre todo utilizamos técnicas de Machine Learning para aprender de los datos que tenemos de forma autónoma. Para este cambio de paradigma de aplicación céntrica a empresa data driven, os recomiendo estos 2 libros, el de Carl Anderson y el de Davenport y Harris, ¿no? Son uno de los más importantes en este tipo de transformación hacia empresas data driven. También habréis visto que por qué las empresas quieren cambiar a este paradigma, ¿no? Del dato. Pues es que la realidad es que el mundo está hiperconectado, hay muchísimas fuentes de información, un gran volumen de datos, y que esto nos puede ayudar a encontrar oportunidades nuevas de negocio o mejorar nuestra toma de decisiones. Es cierto que cada vez las ventanas de oportunidad y los cambios que suceden en la sociedad cada día son más rápidos, con lo cual no podemos seguir trabajando de la misma manera que antiguamente, ¿no? Y por eso se dice que los datos son el nuevo petróleo del siglo XXI. Pero realmente cuando decimos que es el nuevo petróleo del siglo XXI, ¿significa que el tener muchos datos hace que las empresas seamos millonarias? Pues seguramente todos coincidiremos en que no es así, ¿no? De que no sucede que por tener muchos datos tenemos mejor información, ¿no? Entonces, en una de las presentaciones que estuve, vi este slide y me gustó mucho, ¿no? Lo comentaba el CDO de Bankia, que también es el presidente del club CDO, y ponía como ejemplo Venezuela, ¿no? Que es un ejemplo muy claro de por qué hay empresas que tienen muchos datos y no les sirven para mucho, ¿no? Venezuela, por ejemplo, es, en este caso, como podéis ver, según este informe que proporciona la empresa estatista y que está basado en una información que da la Administración Energética de Estados Unidos, cataloga a Venezuela como el mayor país del mundo en reservas de petróleo. Fijaros que duplica prácticamente a Irán, ¿no? Que es el cuarto país. En cambio, curiosamente, dentro de los mayores productores de petróleo, de los 10 primeros, Venezuela no está. Y la pregunta es, ¿tiene mucho petróleo, pero no es de los mayores productores, ¿no? Pues esto es como tener muchos datos y no que no te sirvan para nada, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Pues tiene una explicación pues clara, ¿no? Por ejemplo, el petróleo venezolano es un petróleo que, aunque sea mucho, es de mala calidad. Después, a la hora de extraerlo, es un petróleo muy pesado, con lo cual tiene una mala accesibilidad de extracción. Y también, para esa extracción, tecnológicamente o de recursos técnicos, están poco dotados, ¿no? Lo cual lleva a que la rentabilidad de explotación de ese petróleo sea muy baja. A las empresas les pasa muchas veces lo mismo, ¿no? Que tenemos un dato o muchos datos que su calidad es mala, como también comentaba Ferran, y que son difíciles de acceder porque tenemos muchos hilos dentro de nuestra organización, ¿no?
Con lo cual, el rendimiento que le sacamos a esa gran cantidad de datos, pues realmente es muy pequeño. Eh, ¿Cómo debería ser una buena estrategia o una buena gestión de la cadena del dato para poder llegar a conseguir que esos datos, que son un activo nuestro, nos den un alto rendimiento? Pues bueno, este podría ser una cadena de valor, ¿no? En este caso, una cadena del dato. ¿Qué sucede con esto? Que generalmente las empresas empiezan de abajo arriba, es decir, compramos tecnología, montamos un gobierno del dato, buscamos quién es la persona responsable, acumulamos datos en nuestros sistemas, buscamos qué uso le vamos a dar a esos datos que estamos guardando, ¿vale? Y al final buscamos que esos datos que hemos guardado tengan un cierto valor y después establecemos la estrategia. En un informe que daba McKinsey decía que el 30% de las transformaciones digitales no tienen éxito, perdón, tienen éxito, pero que solo el 16% de ese 30 se mantiene en el tiempo. Con lo cual, fijaros que ese cambio, si no se realiza adecuadamente, tiende al fracaso. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación y cuál es lo que creemos que se debe hacer? ¿Vale? Invertir ese proceso que siempre es mucho es más efectivo y es empezar por definir una estrategia de arriba a abajo. Definimos una estrategia hacia con el dato y con el negocio y generamos una serie de KPIs que nos permitan medir que estamos cumpliendo con los objetivos marcados. Después, esos datos, ¿no?, que tengan un valor claro. ¿Por qué queremos o para qué sirven? ¿Por qué queremos conseguir de esos datos? Y de esa manera priorizar cuál o qué datos queremos analizar primero. También otra de las cosas que tenemos que tener claro son qué casos de uso vamos a darle a esos datos, ¿no? ¿Para qué los vamos a utilizar? Si pueden ser reutilizables, si afectan a más de una persona, más de un departamento, porque lo importante es que esos datos que estemos trabajando nos sirvan para tomar varios informes en varios departamentos y si puedan ser sobre todo reutilizables. Y esa palabra también es importante que la tengamos en cuenta, ¿no? Porque si no, el trabajo solo sirve para un fin y es mucho más costoso para nosotros y para la rentabilidad, en este caso, del trabajo, ¿de acuerdo? También tenemos que saber qué datos tenemos que localizar. Y para eso, por ejemplo, en nuestra herramienta tenemos unos gráficos o un sistema de grafos que lo que nos permite es ver las conexiones entre cada tabla, entre cada dato que existe dentro de la compañía, ¿vale? Cuando tenemos toda esa parte, nos vamos a ver quién la gestionará, qué personajes entran, si entra un data steward, que el CDO. Y después de esto, elegiremos la tecnología que mejor se adapte a lo que andamos buscando y que junte nuestra estrategia tecnológica con nuestra estrategia de negocio. Vale, a nivel conceptual existen varios modelos, ¿vale?, que nos permiten eh, mejorar ese camino del dato, ¿vale? Uno de los más importantes es el de Dama, pero bueno, existe el del modelo Alarcos, el DCAMM o el Data Management Natural. Son, digamos así, modelos conceptuales de buenas prácticas para realizar esa gestión del ciclo de vida del dato. Nosotros vamos a hablar por encima de un poquito de Dama, ¿vale?, que es a lo mejor el más extendido y que aquí en España está representado por Dama España. Eh, Hay un libro de referencia que es el DMBook, que ahora ya está por la versión 2, donde nos forma, en este caso, o nos explica las etapas y las estructuras a seguir, ¿no? No es un software, vuelvo a repetir, es un mapa conceptual. En este diagrama veis visualmente cuál es el proceso, en este caso, del negocio a alto nivel y donde se observan
aquí los principales elementos y el contexto de la gestión de datos. Voy a estar un poco porque me parece que voy justo de tiempo, ¿vale? Aquí también tenéis un diagrama donde se observan los 5 componentes que componen el ciclo de vida y la gestión global de los datos. Y en el centro veis que hay lo que es el gobierno de datos, sobre el cual pivotan todas las áreas de la gestión, ¿vale? Eh, hay 11 marcos, hay 11 componentes y os voy a explicar un poquito el objetivo de cada uno de ellos. Si cumpliéramos los 11 componentes y podemos hacer, por supuesto, una muy buena gestión del gobierno del dato, ¿vale? El gobierno del dato al final lo que anda es buscar estándares, políticas y procesos que determinen el uso, desarrollo y gestión de los datos. Como hemos dicho antes, se apoya en la tecnología y en una herramienta. Dama no es una herramienta, lo que te dice es qué debería de pasar y tú eliges la tecnología que desees, ¿no? Define, pues como estáis viendo también, responsabilidades y roles, ¿no? Que los datos cumplan las demandas y sobre todo también reducir costes en la gestión y la protección. Dentro de esos componentes tenemos, por ejemplo, el de arquitectura de datos, ¿no? Y el objetivo principal es que desarrollemos una arquitectura que nos permita alcanzar los objetivos que nos hemos marcado en la estrategia, ¿de acuerdo? Si no, no tendría sentido. Y que después nos marque una hoja de ruta que nos muestre las diferencias entre la arquitectura que queremos tener y la que realmente tenemos en la actualidad, ¿no? Para poder ver, sobre todo, también la evolución. La modelización y diseño de los datos. Esto es muy claro, es conseguir que los datos se puedan utilizar como un recurso, ¿no? El almacenamiento y operaciones de datos. Muchos de nosotros siempre decimos, bueno, para lo que me cuestan los servidores, ¿no? Pues vamos a almacenar y almacenar y almacenar y almacenar, ¿no? Bueno, hay que buscar el ahorro en el almacenamiento, no almacenar por almacenar, porque tampoco nos aporta nada, ¿no? Y sobre todo buscar el aumento de la productividad del sistema. La seguridad de los datos, que los datos, que la privacidad en este caso de los datos, eh, aunque los compartamos dentro de la organización, estén protegidos a nivel personal, que saber quién utiliza qué también, ¿no? Integración e interoperabilidad de los datos, pues las inconsistencias en los canales de comunicación entre las diferentes aplicaciones y ese es el objetivo. Hay que resolver esa problemática y eso es lo que al final este área nos da como visibilidad, ¿no? La gestión de documentos y contenidos, igual. Tenemos que alinear la continuidad en el negocio con la reutilización de contenidos. Es para nosotros súper importante reutilizar y reutilizar, porque eso nos hace ser más eficientes. Datos de referencia maestros. Al final, el ser más competitivo es para mejorar la gestión del negocio y ese es nuestro objetivo en los maestros y en los datos. Que continuamente estén correctamente, no hoy ponerlos bien y mañana que vuelvan a estar en malas condiciones. El Data Warehousing del Business Intelligence. Al final, lo que buscamos es, con el Data Warehousing, es implementar una herramienta de BI para que de forma integral tengamos esa visión y podamos tomar decisiones, ¿no? Los metadatos, fundamental. El entender el impacto de cualquier clase de información y reducir la redundancia. No vamos a ir directamente al dato para empezar a analizar, sino que empezamos a ver los metadatos, que es como el índice del libro y al final eso nos hace ir directamente a qué parte de esos datos que disponemos es realmente la que me interesa. Con lo cual, estaremos mejorando nuestro tiempo y nuestra información. Calidad de los datos, como he dicho antes. Si tengo datos poco consistentes, pues van a ser malos. Y se suele decir que si entra basura, sale basura. Con lo cual
tengo que tener una calidad, no os diría que alta, sino perfecta. Pensaros que al final hay certificación, creo que es la 8001 o algo así, ahora me hacéis dudar, que certifica ENOR la calidad del dato. Sin un dato de calidad, nuestras decisiones pueden ser erróneas. Vale, y ya cuando hemos visto todo esto, para mí la conclusión es que aunque los datos no aparezcan en el balance contable de nuestras empresas, no hay una cuenta dentro de nuestro balance que diga, así como el inmovilizado material, no hay una cuenta que diga valor de mis datos. Pero en cambio, el uso adecuado de los datos nos puede proporcionar unos grandes beneficios empresariales. Por eso decimos que es un activo fundamental en nuestra gestión. Por mi parte, nada más, simple daros las gracias, desearos un buen fin de semana a todos, un puente largo en Andalucía y nada, aquí tenéis mis datos, la web y a vuestra disposición para lo que podáis requerir.